Sexto vídeo del curso de análisis técnico gratuito de aquí de YouTube, y en este caso vamos a estudiar los gaps, vamos a estudiar las brechas que se producen en la gráfica, cómo tratarlo, cómo identificarlo y cuáles son los movimientos que podríamos ver posteriormente a que se produzcan. Quédate en este vídeo hasta el final porque, como digo, te damos información muy relevante para que aprendas a moverte respecto al análisis técnico en los activos financieros. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar en este caso de los gaps, de las brechas que se producen en la gráfica en este sexto vídeo del curso de análisis técnico, que ya sabéis que podéis encontrar en este mismo canal, en la lista de reproducción que podéis ver y observar en pantalla. También recuerden que os estamos enviando la documentación totalmente gratis a través de nuestra newsletter que tenéis ahí en la primera línea de la descripción, que solamente por suscribiros a la misma os llegará un mensaje de bienvenida con la documentación escrita del curso y que, como digo, podréis descargar de manera totalmente gratuita. Ahora mismo, lo dicho, llevamos 5 vídeos. Hemos hablado en este caso sobre velas japonesas, hemos hablado en el segundo vídeo sobre, en este caso, medias móviles, 2 vídeos que llevamos de acción del precio y el último de zonas de acumulación y distribución, el trading. En este sexto vídeo hablaremos, como ya podéis ver, pues de esos gaps, de esas brechas que se producen en la gráfica. Vamos a entrar ya de lleno en ello. Vamos a ver rápidamente, lo tengo por aquí lo tenemos, perfecto. Y lo dicho, vamos a ver rápidamente qué es lo que nos marca en este caso estas brechas, estos gaps, básicamente para que entendáis en qué consiste esto. Un gap es una brecha que se produce en la gráfica, un hueco que se produce en la gráfica y que en este caso se produce desde el cierre, el precio de cierre del día con el precio de apertura del día anterior. Ya sabéis que eso se suele producir sobre todo en gráficas del mercado tradicional, en este caso del S&P 500, del Nasdaq, mercados en los cuales abren durante determinadas horas al día. Si lo vemos en cripto, sobre todo lo podemos ver en cripto por supuesto, pero sobre todo se va a observar mucho en la gráfica de futuros del CME, de Bitcoin, de futuros del CME. Como ustedes pueden observar por aquí, una brecha que se ha producido, un gap que se ha producido recientemente. Como venimos comentando, eso se produce porque básicamente el viernes cerró en esta zona y el lunes abrió en esta otra. Cuando fuera de mercado se mueve la gráfica, porque sabéis que se suele mover fuera de mercado también, por supuesto, el precio de Bitcoin se mueve y en los futuros del CME pues abre al precio en el que se encuentra el lunes después de todo el fin de semana moviéndose, ¿no? Por tanto, se produce, como digo, esa ineficiencia en la gráfica que hay una alta probabilidad de ir a rellenar. La mayor probabilidad en este caso es que quede relleno, que no deje esto. Esto es complicado ver que lo va a dejar, pero tenemos diferentes gaps que, por supuesto, tenemos que tratar de diferentes formas o de diferente manera. Lo que tenemos que entender en este momento es que este gap que se ha producido aquí, este gap que tenemos en esta zona o esta brecha, como podemos observar en Bitcoin, se produjo una hace relativamente poco, desde los 58.000 a los 61.000 dólares. Repetimos lo mismo, lo normal es que vaya a rellenarlo. ¿Cuándo va a rellenarlo? Hay una mayor probabilidad de que lo rellene recién se crea. Por tanto, los operadores o los traders en este caso comienzan a operar esto, comienzan a utilizar esta información cuando se abre ese gap, cuando se inicia esa apertura del gap. Comienzan en estos puntos a intentar buscar que el precio rellene esto o vaya para abajo. Es cierto que no siempre ocurre, pero sí en la mayoría de ocasiones, como ustedes pueden observar en puntos diferentes, aunque todavía no se ha rellenado en esta zona, pero sí podéis observar en puntos diferentes, como puede ser este gap que teníamos aquí, como puede ser, por ejemplo, este pequeñito gap también que se formó aquí, se formó otro pequeñito gap que también ha ido a rellenar, como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Así que tenemos diferentes ejemplos que podemos ver bastante claros. Como venimos comentando, no siempre se rellena ese gap y hay veces que no lo termina por hacer. Como por ejemplo, podemos observar rápidamente lo que ocurrió cuando Bitcoin se situaba en la zona de los 20.000, 21.000 dólares. Vemos que tenemos una brecha que jamás se ha rellenado. El precio de Bitcoin jamás ha venido a buscar esta zona y posiblemente nunca lo haga. Pero como digo, al final son probabilidades y podemos observar como sí que el precio va a empujar relativamente rápido tras producirse hacia esos puntos. Como pueden ver por aquí que tenemos un gap que rápido lo ha rellenado y ha vuelto a seguir para abajo. O por ejemplo esto. Este es el ejemplo más claro que tenemos, por ejemplo en Bitcoin, en los futuros. En diciembre vimos cómo se creó un gap en la zona de los 39.000 dólares, cómo el precio de Bitcoin empujó a los 49.000 y cómo antes de hacer este pedazo de movimiento al alza tuvo que ir a rellenarlo para
limpiar esa zona y luego seguir creciendo y seguir construyendo. Por tanto, lo que tenemos que comentar al respecto de esto es que, repito, son zonas que lo normal es que vaya a rellenarlo y por tanto nos da información de hacia dónde puede tirar el precio en determinados momentos. Tenemos varios gaps, pero yo me voy a centrar sobre todo en dos, porque creo que tenemos dos tipos de gaps. Como tenemos el común, que es el que hemos visto en ese momento, pero también tenemos el de continuación y tenemos el de ruptura. Y quiero ver muy rápidamente en qué consisten estos dos, que para mí son los más importantes, y para que entendáis rápidamente la gráfica, sobre todo del SP500, que lo vamos a ver más fácil, lo vamos a entender mejor. Un gap de continuación es un gap como el que se ha producido aquí, como el que se ha producido en esta zona, en este cierre del día 11 de junio a la apertura del día 12 de junio se produjo este gap, y que evidentemente este es un gap de continuación, ¿vale? Estamos viendo una tendencia muy alta, y en este caso una tendencia que claramente es espectacularmente alcista, y que evidentemente cuando se producen estos movimientos grandes con esa tendencia al alza, lo que nos está dejando es que el movimiento tiene todavía mucha fuerza y que el movimiento debería seguir empujando al alza. Tenemos otro tipo de gap, ¿vale? Ya digo, este gap lo puede rellenar, sí, pero no tiene por qué hacerlo al momento, puede tardar mucho más en rellenarlo. Cuando se produce este tipo de gap, por ejemplo, aquí tenemos otro, que vemos que la tendencia claramente al alza en el precio o en el valor del SP500, se van produciendo diferentes gaps que, como podéis observar, no rellenan al instante. ¿Tendrá que rellenarlo? Sí, probablemente vaya a rellenarlo tarde o temprano, pero no lo hacen al momento. Y luego tenemos otro gap de ruptura, que son gaps como por ejemplo estos que se han producido aquí. Cuando vemos que la tendencia en el precio de Bitcoin, o en el precio de Bitcoin, de cualquier activo, evidentemente, que eso está enfocado a cualquier activo, pero estoy acostumbrado a hablar de Bitcoin y siempre digo Bitcoin, pero bueno, cualquier activo financiero, ¿vale? Pero en el momento en el que podemos observar que la tendencia claramente al alza y comienza a tirar para abajo, a romper a la baja, a una tendencia que lleva siendo bastante tiempo alcista, vemos que nos puede dejar ese tipo de gaps, que básicamente son gaps de ruptura y que no va a rellenar al instante. Estos gaps de ruptura muy probablemente, pues sí, los termine rellenando, pero no en un momento corto de tiempo. O sea, no va a formarlo, va a rellenarlo rápido y a seguir cayendo. No tiene por qué hacerlo. Está la probabilidad de que lo haga, pero no tiene por qué hacerlo. Y por tanto, ese tipo de gaps que se producen bajistas, porque son gaps bajistas, como podéis observar, que es lo contrario a la tendencia clara que teníamos, que era totalmente alcista, no se nos forma un gap bajista que nos está indicando que esto puede tirar hacia abajo con alta probabilidad. Por tanto, tenemos que entender que este tipo de gap, ese gap importante, es un gap que, como digo, puede aplazar mucho el hecho de que vaya a recorrerlo. Entonces, lo dicho, tenemos los gaps comunes, que son por ejemplo, los que se suele producir en ese tipo de momentos, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí con el precio o con el valor de Bitcoin en lo futuro al CME. Tenemos los gaps de continuación alcista, que lo hemos comentado, que este también se podría tratar como un gap de continuación alcista, porque podéis observar que el movimiento es claramente al alza y no va a recorrerlo al instante, porque como digo, es de continuación alcista y no lo recorre al instante, tarda unos 40 días aproximadamente, ¿no? Si no me equivoco, 50 días en recorrerlo. O sea, tarda bastante en recorrerlo, porque es de continuación alcista y lo aplaza a un futuro. Pero lo dicho, lo normal a la hora de que se produzca un gap, lo normal es que en los primeros minutos vaya a taparlo, vaya a recorrerlo. Si vemos que pasan los minutos, probablemente nos estamos encontrando o bien frente a un gap de ruptura, que es este que hemos comentado aquí, en el SP500, o con un gap de continuación alcista, que en ninguno de estos dos casos se iría a recorrer rápido. Pero los gaps comunes sí, se suelen recorrer rápido y repetimos, es la mayor de las probabilidades y lo que más se suele ver. Por tanto, esta es la información que tenéis que conocer, los gaps, las brechas que se producen en las gráficas, y lo dicho, continuamos con el curso y continuamos viendo más información que nos ayuda a detectar movimientos en la gráfica y a aprender, por supuesto, que es lo más importante. Muchas gracias para todos por ver este vídeo, suscríbete, activa la campanita y ese botón de like se agradece muchísimo. Un saludo y hasta pronto.